Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy vamos a analizar lo que ha sido este año 2024 para Venezuela, para América Latina y para Estados Unidos, y también las perspectivas que se desarrollarán a partir del 2025. Para ello me encuentro con el periodista Manuel Aguilera, quien adicionalmente es vicepresidente de noticias del medio Canela News. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de compartir contigo. Sí, Manuel, quería iniciar con esa pregunta abierta. ¿Qué nos deja este año 2024 cuando hablamos de política relacionada a Venezuela, a América Latina y a Estados Unidos? Bueno, empezando por Venezuela, nos deja pues un problema muy grande sin resolver, nos deja ese fraude electoral que se produjo este año con esa victoria inapelable de Edmundo González, que no pudo ser eh, refrendada y llevada a cabo por un fraude descarado. Una reacción importante de la comunidad internacional en el no reconocimiento de Maduro como presidente, pero bueno, acabamos el año con la papa caliente, acabamos el año con declaraciones tipo que el mundo va a tomar posesión en enero, que seguimos para adelante, tenemos las declaraciones de Trump, muy importante el cambio político que se produce en Estados Unidos, pasamos de la vía más negociadora que pudiera significar la administración Biden hacia una mayor firmeza. Ayer mismo escuchábamos a Donald Trump, estos días se lo hemos escuchado varias veces, de que comprar petróleo a Venezuela, que parece que no tiene ninguna intención de negociar nada con Maduro. Y bueno, quedamos a la expectativa, ¿no? Yo creo que el 2025 es un año de retos, es un año en el que se tienen que resolver muchas cosas y bueno, en los primeros días del año tenemos que saber ya incluso qué pasa con esa posible farsa que sería la toma de posesión, la toma de Nicolás Maduro como presidente, o si hay algún indicio, porque es muy difícil creer que Edmundo González va a seguir investido los primeros días de enero, pero bueno, algo está pasando, algo se está moviendo bajo la mesa siempre. Y, bueno, esperemos, por ser optimistas, que pueda haber cambios debido a esa firmeza que se le supone a la nueva administración Trump frente al tema de Venezuela. Sí, para que algo se mueva bajo la mesa, como tú lo indicas, se necesita a Estados Unidos. Hay muchas posturas, hemos visto una cantidad de artículos en donde aseguran que Nicolás Maduro va a tratar de negociar directamente con Donald Trump y lo ponen de una manera muy simplista, como que, bueno, si le va a comprar petróleo sin restricciones a Venezuela a cambio de que los migrantes vuelvan al país de manera expedita. ¿Lo ves de esta manera? ¿Es tan simple? Hay quienes también aseguran que como la máxima presión no dio resultados, Donald Trump podría tener un acercamiento distinto. Sin embargo, los nombramientos a su alrededor dibujan otra realidad y otra postura. Coméntanos todas estas aristas que obviamente es difícil de predecir, pero que están sobre la mesa el día de hoy. Bueno, yo creo que Trump es un hombre de negocios, siempre se ha presentado como tal, es una persona con capacidad de negociación y desde una perspectiva más del Trump empresario, del hombre hecho a sí mismo, podría pensarse que pudiera haber algún tipo de negociación en el que, bueno, visto ese egoísmo, entre comillas, de Trump, de lo importante es Estados Unidos y digamos que lo importante para él era quitarse de encima todo esta inmigración ilegal, quitarse especialmente dentro de esa inmigración ilegal aquellos que son delincuentes, que curiosamente muchos han venido de Venezuela y han tomado mucho protagonismo a través del tren de Aragua. Y eso podría ser una receta, pero evidentemente aquí hay dos factores que nos indican que no iría por ahí. O sea, uno es, lo has mencionado tú, los nombramientos que ha cometido, ¿no? Yo creo que si tú apuestas por Marco Rubio, por Landau, por gente que hay en el nuevo Departamento de Estado, parece que son políticos con el tema muy claro, con el tema muy claro de firmeza, y yo no creo que vaya a haber una negociación con Maduro. No, puede que haya una negociación, pero una negociación de máximo, no de presión
a tope, ¿no? Una gran presión para que Maduro se mueva, o sea, se mueva en el sentido de que pueda salir del poder sin que le pase nada, ¿no? Que yo creo que ese es el mejor escenario que podrían contemplar Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Delcy, etcétera, ¿no? Digamos que los hombres y mujeres fuertes del chavismo, creo que su única salida simplemente es no acabar en una cárcel y poder acabar en un país amigo que les recibe y les acoja como exiliados. No contemplo un tipo de negociación económica, aunque fuera dentro de esa autarquía o de esa visión de Trump de siempre favorecer los intereses de Estados Unidos, creo que en este caso el hecho de que esté Marco Rubio ahí significa que se lo van a tomar muy en serio, ¿no? Y creo que la presión política va a ser máxima y como indico yo creo que la única negociación que pudiera hacer Estados Unidos con Maduro es negociar cómo, cuándo y dónde va a salir Maduro del poder y bajo qué condiciones, que en algún caso pudieran ser generosas con ellos. Yo creo que aquí hay que ser muy práctico y creo que a los venezolanos lo que les interesa es cerrar página. Es verdad que la justicia, digamos, histórica implicaría que estos señores fueran a juicio, pero yo creo que la única vía de negociación es que estos señores suelten el poder y que de alguna manera el ejército Venezuela se ponga a la orden de un presidente constitucional y elegido democráticamente, como ha sido el caso de Dino González, ¿no? Sí, justamente cuando se habla de esa presión hay mucha preocupación porque no necesariamente la presión, por ejemplo, económica es efectiva. Ha pasado con otros países y en el caso de Venezuela se ejerció la máxima presión y al final el resultado no fue el esperado por los venezolanos. ¿Qué otro tipo de herramientas se pueden utilizar, Manuel? Porque a ellos pareciera que sí les preocupa cuando hacen sanciones personales, hacen sanciones a sus familias y por qué los países, Estados Unidos da el paso, pero muchos países no dan el paso para hacer presiones, simplemente otorgan premios, hacen reuniones en los parlamentos, emiten comunicados de prensa, pero ahora a la hora de sancionar no lo hacen. ¿Crees que esa vía más personal podría ser más efectiva, tomando en cuenta que el tema económico, ya Rusia, Irán y la propia Venezuela saben cómo saltarse esas sanciones con dificultades, pero al final se las saltan y no crea entonces ningún efecto de sacarlos del poder? Claro, es que el objetivo de esas sanciones son generales sería desgastar al poder para que tengan que ceder. No se ha conseguido el objetivo, ¿no? Al final, si alguien paga más las sanciones, probablemente sea el pueblo y lo que hace Maduro es buscar otros aliados. Al final, yo creo que se ha creado una economía, digamos, sumergida, paralela, en las tinieblas, en las que Rusia, China e Irán han tomado un gran protagonismo en Venezuela y creo que por ahí no van. Es verdad que las sanciones personales son mucho más efectivas y les hacen mucho más daño, ¿no? Al final, no estamos hablando de un proyecto político, además yo creo que el chavismo perdió su identidad izquierdista o de ayuda a los pobres, etcétera. Yo creo que es una organización cuyo único objetivo es el mantenimiento del poder de estos señores, ¿no? De los nombres que decía antes, pues eso, es que son con los dedos de una mano, Maduro, Rodríguez, Diosdado, Padrino, o sea, eso es un grupo pequeño de personas con nombre y apellido con las cuales va a haber que negociar individualmente. Me parece importante, dentro de esa presión internacional, destacar el papel concreto de Venezuela, perdón, de Venezuela, no, de Colombia y de Brasil, ¿no? También quizás de México, porque el resto del mapa latinoamericano está muy interesante. Creo que Europa tiene claro también que tiene que ser firme ante el régimen de Maduro, pero y creo que Trump tiene que desplegar, incluso Marco Rubio, desplegar todo su poder de influencia y de conversación sobre Lula y Petro, que no son santos muy de mi devoción en el sentido político, porque evidentemente también representan una izquierda populista y a veces con desmanes autoritarios, pero bueno, todavía
tienen un margen de razonabilidad. Son dos países en que la alternancia hasta el momento del poder ha estado asegurada. Creemos que después de Petro va a venir otro presidente, igual que después de Lula habrá otro presidente, probablemente de otra ideología. Y como tal, yo creo que ellos, aunque no han acabado de dar el paso, se han mostrado abiertos al menos a no reconocer esa victoria de Maduro si no hay actas. Y no las va a haber, no hay actas favorables a Maduro. Las actas que hay, si a las que hay son las que la oposición enseñó. Las que tiene el chavismo, creemos que las pueden haber destruido o no sé si las tienen, etcétera, etcétera. Pero que si hay algún documento, algún hecho que fiable son las actas que enseñó la oposición y por eso insisto que yo creo que el trabajo diplomático que puede hacer Donald Trump, encarnado en Marco Rubio, es convencer, aparte de estas sanciones personales, convencer a Lula y a Petro, que yo creo que son los únicos aliados de peso que pueda tener, porque el resto no tiene credibilidad, ¿no? Yo creo que ni Ortega, ni por supuesto Díaz-Canel, ni Rusia, ni China, ni Irán tienen fiabilidad a nivel internacional como aliados. Pues yo creo que trabajar bien y convencer a Petro y a Lula que su lado debe ser por los países occidentales, las democracias liberales, sería un buen paso, ¿no? ¿Y tú pondrías al lado de Colombia y de Brasil y de alguna manera México a España? Porque si bien España ha acogido a Edmundo González, ha tenido también posiciones bastante tibias. ¿O si crees que España está denunciando a la dictadura y va a ser incluso más fuertes a la hora de decisiones que puedan tomar a través de la Unión Europea? Bueno, yo creo que el gobierno de España nos puede parecer lo peor, y a mí me lo parece, porque es un gobierno con un presidente teóricamente de un partido socialdemócrata que tiene posiciones contrarias al chavismo, pero claro, tiene la hipoteca de Rodríguez Zapatero, que es su consejero y además expresidente de España, que es amigo y aliado del régimen. Tiene para poder gobernar que aliarse con partidos chavistas, como es, por ejemplo, Podemos, que nace de las entrañas del chavismo. Entonces, claro, eso hace muy difícil que el gobierno actual de España apoye una salida democrática, la salida del poder de Maduro inmediata, ¿no? Que es lo que debería imponer desde ya. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, pues en España es un país, es una democracia con muchos equilibrios. Hay gobiernos regionales a nivel autonómico que están en manos del Partido Popular y que, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es totalmente pro, pro democracia en Venezuela. Madrid, por ejemplo, es refugio y ahí viven muchísimos de los exiliados de nivel venezolanos. Ahí está Leopoldo López, ahí está el alcalde de Ledesma, ahí está Edmundo González, por lo cual esa protección de Madrid. Y luego todos estamos esperando un cambio político inminente, que yo creo que como máximo va a ser en 2 años y pico, que es cuando acaba el mandato de Sánchez, y es que llega, porque la corrupción le tiene acorralado. Pero si no es hoy, yo creo que mañana España como una piña, porque el pueblo español, yo creo que así lo siente, exigirá con mucha más firmeza una salida democrática para Venezuela. Así que yo confío en que el cambio político en España lleve también a una posición mucho más clara que la que tiene ahora mismo Pedro Sánchez, que no me parece suficientemente firme, aunque sí hay otros países europeos que se lo han tomado muy en serio, ¿no? Quería también tu visión sobre el voto hispano acá en Estados Unidos. Normalmente los demócratas lo ganan con creces, sin embargo, han perdido como nunca antes en esta elección. ¿Qué crees que conectó entre el público hispano y los republicanos y en particular la figura de Donald Trump? Yo creo que siempre lo comento, que hay un estereotipo sobre el hispano en Estados Unidos, un estereotipo creado fundamentalmente por los dos grandes medios de comunicación que dan información para los hispanos, son Univisión y Telemundo. Entonces, Univisión y Telemundo, yo creo que han creado una fotografía que a lo mejor era acertada hace 20 años, pero esa fotografía del hispano se ha ido moviendo y ellos no se han sabido mover a la velocidad
que esa radiografía del hispano eh, se realiza en este momento, ¿no? No hace 20 años. Entonces el hispano, claro, el hispano que lleva ya años en este país, pues se va adaptando, realmente tiene las necesidades que cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos. Entonces yo creo que antiguamente, o sea, se incide mucho en el tema de la frontera y se incide mucho en el tema de los papeles y de que el hispano, por ser hispano, va a ser muy permeable, muy liberal y muy abierto a la entrada masiva de inmigrantes. Yo creo que esto se ha caído. Por un lado se ha caído eso y por otro lado está la economía. La economía le importa mucho al americano, pero al americano de 10 generaciones, rubio y con ojos azules y tez blanca, al afroamericano, como al hispano. O sea, realmente la inflación, no llegar a fin de mes, tener dos trabajos porque no puedes subsistir con un solo empleo, etcétera, etcétera, son cosas que interesan muchísimo a cualquier persona, sea hispano, o sea afroamericano, o sea americano de otro origen. Entonces yo creo que se ha errado, yo creo que la campaña demócrata ha seguido ese estereotipo que comentaba antes de los grandes medios hispanos y se ha encontrado con la sorpresa de que al final el hispano ha votado a Trump fundamentalmente por dos motivos, por la economía y segundo porque siente que la entrada masiva de inmigrantes, aunque tú seas inmigrante, no tienes por qué apoyar la entrada masiva de inmigrantes que conlleva un porcentaje, aunque sea menor, pero muy influyente de delincuencia que al final afecta a las grandes urbes de Estados Unidos, y lo hemos visto en Nueva York, como la gran cantidad de inmigrantes que han entrado al final han afectado un poco a la seguridad de la ciudad. Y yo creo que eso lo han valorado los hispanos, han dicho pues, que Donald Trump les parece una alternativa, o por lo menos ha prometido solucionar este problema, cosa que Biden durante sus 4 años no ha demostrado que pudiera hacerlo. El cambio de Biden por Kamala Harris no resuelve eso, porque al fin y al cabo Kamala, aunque ha intentado quitarse la chaqueta de vicepresidente y ponérsela de candidato, todo el mundo tiene memoria y sabe que la candidato era la vicepresidenta actual de los Estados Unidos y era corresponsable de toda la gestión de Biden. Entonces yo creo que así básicamente creo que esas dos posturas, error en esa radiografía de los hispanos y segundo, los dos temas más importantes para ellos, creo que Trump da una solución más esperanzadora de la que podía dar este caso para bajar. Sí, y ahora, ¿cómo ves tú el tema de las deportaciones? Se dice que podría ser 1 millón de deportación, 1 millón de deportados anualmente. Con Barack Obama, por ejemplo, salieron 4 millones, o sea, no serían números descabellados, ha ocurrido anteriormente en la historia de Estados Unidos. ¿Lo ves posible? Y adicionalmente, ¿cómo la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con esto, incluyendo a los hispanos? Bueno, yo creo que en las campañas siempre se exagera mucho. O sea, se habló de 11 millones, no sé, 10 millones de deportaciones. O sea, yo creo que llegar a esos números es totalmente inviable. No porque, aunque tengas voluntad de ello, todo esto requiere recursos de tener a los migrantes, desarrollar procesos, hablar con los países de origen. O sea, no es algo que se puede hacer así de la noche a la mañana ni empezar pero también es verdad que está ese precedente de Obama, que hay interés, no solo en el gobierno de Trump, que todavía ni ha empezado, sino que todavía se reunía con el alcalde de Nueva York, Adams, y el mismo alcalde de Nueva York, pues está abierto a colaborar en quitarse esos, por ejemplo, esos delincuentes que tiene la ciudad, que al final le han creado un problema de seguridad, que le han creado a él un problema de impopularidad, que los alcaldes demócratas quieren seguir ganando elecciones, ¿no? Y hasta en California, que los demócratas siguen teniendo su mayoría, pues han bajado en votos, muchas cosas por eso, porque todos escuchamos hablar de la criminalidad en Los Ángeles, de la criminalidad en San Francisco, pues todo esto va a tener mucho peso. Yo creo que los alcaldes de las ciudades santuarios pueden colaborar, como el caso de Adams, porque al final es un problema para todos. O sea, realmente no creo que haya nadie que sea a favor de que entren delincuentes. Evidentemente, yo no lo pienso en absoluto. Creo que el Partido Demócrata al final quiere un país próspero y un país sin delincuencia y sin unos números de gente que no pueda dar respuesta a este país.
pero claro, su receta es diferente, evidentemente a la de Donald Trump, pero su receta no ha funcionado, así que, bueno, tenemos que darle el beneficio de la duda. Trump tiene ese proyecto, está rodeado de gente, está Homan, el nuevo faro de la frontera, que se lo está tomando muy en serio bueno, no es una persona que le sea desconocido este mundo porque ha tenido cargos anteriores en la administración. Y bueno, veremos. Yo creo que es posible y esos precedentes de los presidentes que han deportado bueno, ojalá se llegue a un equilibrio respetando los derechos humanos, porque es verdad que, por ejemplo, el tema de los Dreamers, que yo veo hay una contradicción un poco. Trump siempre dice que el migrante que viene a estudiar, que viene a hacer una carrera, que le va a dar la oportunidad, veía una contradicción en de repente acabar con los Dreamers y mandarlos a todos a su país. El otro día ya el mismo Trump rectificó, abrió la puerta a la esperanza de que los Dreamers se puedan quedar en este país, porque yo creo que es que los Dreamers son más Más. americanos, estadounidenses, que de su país de origen. Muchos no hablan ni siquiera la lengua de su país materno porque se han criado aquí. Entonces yo creo que es gente interesante, no tiene nada que ver con otros perfiles de gente que o bien está en la delincuencia o bien está deambulando por las calles, porque nosotros emitimos un reportaje de Texas que hay mucha gente que se abrió centros de detención hace unos meses y está la gente deambulando por la calle sin papeles, sin contactos, sin familia en este país, que no sabe qué hacer. Y creo que esa gente lo mejor para todos es que regresar a sus países de origen, ¿no? Sí, un tema es en la frontera y otro es el tema económico. ¿Cómo ves tú la receta que plantea Donald Trump para ese tema? Más proteccionismo, pero también más inversión extranjera y el tema de la burocracia. Si realmente logran ahorros sustanciales en el gobierno federal, yo creo que es ganancia para todos, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante esa parte de lo más de Ramaswamy, me parece como muy sano meter como aires de empresa privada en el sistema público, ¿no? Creo que en general creo que la gestión privada siempre es mejor que la pública y de repente meter ese aire fresco de la empresa privada en la administración puede ser muy bueno. Eh, Espero que no sea eso de las aranceles, creo que es solo una amenaza, una partida de póker en la que él ha enseñado sus cartas con dureza. Yo creo que lo que quiere es que México y Canadá se comprometan, yo creo que de manera distinta, y de hecho muchos políticos canadienses se han ofendido con la comparación con México. No hay que tomárselo como un tema de racismo ni nada de eso, ni de menosprecio, sino simplemente que la sociología y la realidad de un país como Canadá no tiene nada que ver con la de un país como México. Pues cada presidente, sea Trudeau, sea el que venga, y Sheinbaum en el lado mexicano, pues deberían comprometerse en ese tema de la migración en la economía con Estados Unidos. Así que bueno, yo soy optimista en el sentido de que se ha generado una expectativa interesante que hemos visto en el tema de la bolsa, del Bitcoin, y esperemos que la economía pueda mejorar. Es verdad que también ha dado un pasivo atrás. El otro día en una entrevista dijo Trump que no iba a ser fácil lo del tema de los precios y eso es algo muy importante porque al final, lo comentábamos antes con cuáles son las motivaciones porque el hispano ha votado a Donald Trump, pues ha votado más mucho con el bolsillo. ¿Sabes? Entonces el bolsillo va a volver a ser clave en futuras elecciones. Dentro de 2 años tendremos otras y dentro de 4 ya tendremos otras presidenciales. Entonces yo creo que es importante que digamos que el americano o las personas que somos ciudadanos y las personas que vivimos en este país recuperemos esa sensación de bonanza y no de estar perfectamente asfixiados con el tema de los precios, de la compra, de todo esto. Yo creo que es muy importante. Aparte de que los grandes números mejoren, que la economía a esta escala más personal también sea mejor y que la gente empiece a sentir esa bonanza, ¿no? También quería tu visión con respecto a los nombramientos que se han hecho en el Departamento de Estado, también en la Casa Blanca, con respecto a América Latina. Definitivamente el tema latinoamericano no fue prioridad dentro de la campaña, solamente ese acercamiento con el tema de estos grupos transnacionales, pero había preocupación de que América Latina quedara desplazada. Sin embargo, nombramientos que tienen relación directa con América Latina nos dan esperanza de que nuestros países sean prioridad en una nueva administración. ¿Cómo lo ves tú?
El otro día recordaba que en el año 2012 trabajaba en Univision y la parte digital y un debate presidencial entre Romney, que era el candidato republicano, Ujú, y Barack Obama, ¿no? Que era el candidato demócrata. Entonces nuestra misión era, dentro del debate presidencial, buscar las referencias a América Latina. Y hubo algunos debates, creo que hubo dos, que hubo cero referencias, ¿no? O sea, eso era eh, el tema de América Latina. Nosotros teníamos mucho interés, hablaba antes de la radiografía de los medios hispanos, siempre hemos tenido mucho interés en escarbar a ver qué parte de Latinoamérica le interesa, ¿no? Más allá de la política de Reagan en los 80, de que si me meto en Nicaragua, si, o sea, la vieja política de otras épocas en las que Estados Unidos se inmiscuía de otra manera en los asuntos de América Latina, luego vivimos esa etapa en la que prácticamente, aunque en algún momento el candidato viniera aquí a Miami y diga unas palabritas en español, en Versalles, para animar a la comunidad cubana, etcétera, para rascar votos, luego lo real era que no para nada estaba en el mapa. Creo que es buenísima noticia y es un indicativo de que esto ha cambiado el nombre, ¿no? El secretario de Estado se llama Marco Rubio, que sea hijo de cubano, que hable español, que tenga un conocimiento al detalle de lo que pasa en Cuba, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Nicaragua, que su secretario de Estado también sea y tenga ese conocimiento, creo, y el resto de nombramientos, el embajador en México, creo que todo va en una línea muy clara de firmeza, de lucha contra la delincuencia, muy conectado con el tema de la migración. Yo creo que al final hay un discurso muy sólido de cara a América Latina y lo vamos a ver. Yo espero que Trump confíe, no solo, evidentemente al nombrarle, ha confiado en Marco Rubio, pero que la política exterior americana esté en manos de Marco Rubio, con lo que le hemos estado escuchando desde que le conocemos, ¿no? Entonces, bajo esa política, creo que los dictadores y los presidentes populistas de América Latina nunca han tenido una persona que saben que tiene una postura muy clara y una firmeza muy clara y que tiene unos conocimientos profundos. Entonces yo creo que eso va a ser muy interesante, ¿no? También esperemos que Marco Rubio nos muestre esa faceta más negociadora dentro de su firmeza y podamos tener la capacidad de ver cambios de verdad, ver cambios en Venezuela, ver cambios en Nicaragua y ver cambios en Cuba, ¿no? Sería la mejor noticia para América Latina que nos pudieran dar estos 4 años es que algo se mueve en estos regímenes, porque si algo se mueve ahí, vamos a poder consolidar el resto de países que están en peligro, porque hay países que están ahí en una línea, Bolivia está casi en manos de eso, aunque hay una buena noticia que es que a lo mejor Evo Morales definitivamente sale de la circulación, pero es un país que siempre ha estado ahí, al límite. Bueno, hay países como Guatemala, en que gobierna la izquierda en este momento, Honduras. Creo que sería una buenísima noticia y lo ideal es que se restaure una democracia real en América Latina de alternancia, porque el otro día anteriormente, cuando hablamos, yo hablaba de Lula y de Petro, pero al menos en este momento tenemos la tranquilidad de que Lula y Petro van a salir del poder, y que va a haber unas elecciones, y van a salir como Milei ha conseguido ganar en Argentina y sacar a los Kirchner, ¿no? Creo que mientras exista la democracia, todos tenemos que aceptar la decisión del pueblo y que gobiernen unos y otros, pero hay países en que eso no funciona. En Nicaragua no hay elecciones libres, en Venezuela hemos visto un fraude lamentable y luego tenemos elecciones para qué de Cuba, que ya es descaradamente una dictadura militar desde hace 60, más de 60 años, ¿no? sí, para esos países que tienen alternancia en el poder, ¿crees que, por ejemplo, el efecto Javier Milei puede ser bueno para quebrar un poco todas esas ideas socialistas en la región? Porque si él tiene un éxito económico, va a haber ahí un ejemplo claro. También pasa un poco con El Salvador, pero hay otros matices con respecto a El Salvador y con Nayib Bukele. Pero Milei podría traer nuevos aires a América Latina, menos socialistas. Hombre, yo creo que la política económica de Milei es un éxito y son números, que no hay con la contención del gasto y el freno a muchas ayudas populistas de izquierdas, se ha conseguido un gran resultado. Siempre el problema es las capacidades políticas. Ahora mismo Milei tiene una guerra con su vicepresidenta, no es la persona que me parezca
más encantador de cara a ganarse a la prensa, a ganarse ciertos poderes. Esos son errores que puede acabar pagando, pero qué bueno que la receta de mi ley de protección del gasto haya funcionado y ojalá otros países tomen nota y surjan candidatos con esas tesis económicas. Aún así, yo creo que tiene que haber una cara más amable. Lo comentabas a Bukele. Bukele también tiene luces, pero también tiene sombras, ¿no? Creo que ha estado muy bien el ejemplo que ha puesto Bukele, que ya de siempre él decía que los Estados Unidos nunca le iban a arreglar. Los Estados Unidos no te va a arreglar el problema de seguridad interna. Lo ha arreglado el propio Bukele. Ahora, hay cosas bueno, llaman la atención, no sabemos hasta qué punto está habiendo una expansión del poder más allá de invadiendo el equilibrio de poderes y la separación de poderes, o si se están acallando voces críticas de la prensa, etcétera. Pero bueno, creo que a nivel económico, de ahí es una buena noticia para la región. Sí. Manuel, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Pues muchas gracias, hasta cuando queráis y felices fiestas y feliz año. Manuel Aguilera, periodista y vicepresidente de noticias del medio Canela News. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.